Bien, chicos, chicas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro segundo día de trabajo en esta semana, ¿no? La semana número 27. Y para ello vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar en este segundo día. Este segundo día nosotros vamos a validar las hipótesis del bloque segmento de clientes, ¿correcto? Ya en la primera actividad hemos visto, ¿no?, cómo se puede validar las hipótesis. Hoy día vamos a validar esas hipótesis, ¿correcto? Y para ello vamos a crear el proceso de validación de hipótesis del segmento de clientes, ¿correcto? Vamos a ver un ejemplo y vamos a trabajar en base a este ejemplo. En base a este ejemplo, ustedes lo van a aplicar de acuerdo a su proyecto de emprendimiento y de acuerdo a sus hipótesis, ¿correcto? Con este ejemplo que vamos a hacer, va a servir para que ustedes puedan validar su propia hipótesis que tienen en este bloque segmento de clientes, ¿sí? En este ejemplo que tenemos, vamos a comercializar camisetas deportivas con aplicaciones a bordados a mano con iconografías de la zona, ¿correcto? La hipótesis que tenemos para este bloque que hemos redactado según este ejemplo es el siguiente. El cliente objetivo son hombres entre 30 y 50 años de edad, casados, tienen menos de 3 hijos, asisten por lo menos a 4 partidos de equipos profesionales al año y ganan más de 2.500 soles mensuales. Tienen un sentido de responsabilidad social, gustan de la artesanía local, con iconografía de su cultura local. Generalmente viven en zonas urbanas, disfrutan de verse bien y usan camisetas que los identifiquen con su equipo favorito, ¿sí? En base a esto yo voy a sacar mi segmento de clientes. Ya con esto voy teniendo una noción de quiénes son mis clientes, ¿no? Se hizo una estimación rápida del tamaño del segmento de clientes objetivo. Como lo hemos visto aquí, son hombres mayores de 35 y menores de 50 años en el Perú, que son aproximadamente 4 millones de personas, ¿sí? Suponiendo que el INEI, ¿no?, el 50% de estos hombres estén casados y tienen menos de 3 hijos, entonces el tamaño de clientes sería 2 millones de personas. Según datos del Ministerio de Cultura, el 25% de los varones que asisten a eventos culturales relacionados a artesanía compran artículos. Podríamos suponer entonces que nuestro segmento sería, ¿no?, 500.000 personas, ¿correcto? Estamos sacando esos datos de nuestra hipótesis. ¿Qué más tenemos? Vamos a recordar que para validar nuestra hipótesis del segmento de cliente debemos investigar, observar, entrevistar y experimentar. Cada una de estas actividades tienen su desarrollo, sus propias técnicas, ¿sí? Y las vamos a ver a continuación. Primero, investigar. Y vamos a trabajar, repito, con el ejemplo que acabamos de mencionar. Para que tu proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿no?, si queremos que dure, deberemos tener, ¿no?, un gran grupo de clientes. Si hemos hecho una buena estimación, deberías tener algunos datos más precisos, la estimación de nuestra hipótesis, para lo cual debemos recurrir a fuentes confiables, ¿no?, como por ejemplo puede ser el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, que es el INEI. Podemos recurrir a datos que nos puedan otorgar de repente municipios, ¿no?, y otras entidades donde podamos coger estos datos que nos van a servir, ¿no?, para hacer nuestra hipótesis, para ver en base a qué clientes vamos a trabajar y a cuántos clientes vamos a trabajar. Número 2, observar. La observación que vamos a aplicar es la observación encubierta, que no se den cuenta que los estamos observando. Y para ello debemos seguir los siguientes consejos. Definir qué queremos saber y por qué es importante hacerlo para el desarrollo de tu producto o servicio. Un ejemplo, según el ejemplo que acabamos de leer, quiero saber si las personas usan camisetas deportivas de sus clubes al asistir al estadio, ¿sí? Otro consejo que podemos tener en cuenta, determina en qué contexto vas a llevar a cabo la observación encubierta, dónde lo voy a realizar. Según el ejemplo, ¿no?, en los estadios de fútbol voy a realizar esto, ¿no?, porque quiero ver cuántas personas usan las camisetas, ¿no?, para poder después vender. Determina también el perfil de las personas y según nuestro ejemplo va a ser nuestra hipótesis del segmento de clientes. Cada persona que yo haya con un perfil voy a ver si va a entrar dentro de mi segmento de clientes o no.
Prepara el material que necesitarás para documentar el proceso. Entonces puede ser un cuaderno, ¿no? Una hoja, y asegurarnos de que podemos llevar a cabo la investigación sin influir en las personas observadas, ¿no? Y documenta toda la información y ser respetuoso con ella. Céntrate en plasmar de la forma más objetiva posible todo lo que podamos observar. No dejemos que nuestros prejuicios o nuestro deseo rápido por alcanzar conclusiones no nos permitan aprender de todo lo que estamos viendo u observando, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta esas recomendaciones. En la observación, ¿no? En el caso del ejemplo que estamos trabajando, vimos los siguientes comportamientos, ¿correcto? Estamos trabajando esto ya. Vimos que los hombres no asisten solos, asisten en compañía al menos de una persona. De 20 hombres, 15 llegaron con sus camisetas puestas y los otros 5 consiguieron una en el estadio. Ahí nos damos cuenta de algunos datos según lo que estamos observando. También hemos observado que mujeres jóvenes que eran parte de los grupos que conseguían camisetas para ingresar al estadio, a diferencia de los hombres, eran más exigentes con la calidad y el diseño, ¿no? Es decir, que las mujeres exigían que tengan un mejor diseño, un bonito diseño, etc., ¿no? Los hombres de repente a veces compramos nada más y ya está, ¿no? Con tal que nos identifique con nuestro equipo, listo, no importa si es de buena calidad o mala calidad. Las mujeres sí son más detallistas en ese sentido de repente. También se observó, ¿no? Que intentaron pagar con tarjeta pero no pudieron. El medio de cambio fue el dinero en efectivo, ¿no? Ya que estamos ahí en un lugar público, en el estadio, todo el dinero es en efectivo. Colas y aglomeraciones para adquirir camisetas oficiales y algunas con un toque distintivo, ¿no? Que las pueda diferenciar de las demás. Estas cositas hemos observado según nuestra observación encubierta. Todo esto lo vamos a aplicar, ojo, con su proyecto de emprendimiento. 3. Entrevistar. Te brindamos alguna sugerencia de preguntas para entrevista. Aquí vamos a ver qué preguntas podemos aplicar en nuestra entrevista. Pueden ser distintas, pero no deben ser preguntas directas, ¿correcto? Pedir relatos, comenzar siempre diciendo el cuéntame. Cuando quieras profundizar, emplear la pregunta ¿por qué? Para poder conocer un poquito más, ¿no? Algunas preguntas que no ayudan en la validación y la exploración, ¿no? Durante la entrevista son las preguntas directas, como por ejemplo, ¿a usted le gustan los deportes? ¿Usted va al estadio? ¿Le gusta ir al estadio? ¿Le gustaría tener camisetas con una pintura de artesana de su equipo favorito? Son preguntas, chicos, que de repente no podemos utilizar porque son muy directas. Y vamos a obtener preguntas simples y sencillas como sí, no, tal vez, quizás, no sé. Entonces, nosotros queremos saber más del perfil de nuestro cliente o de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, la pregunta que podemos sugerir para validar, ¿no? Y nos permiten explorar y conocer más a nuestros clientes o nuestro segmento de clientes, pueden ser algunas como las que vamos a mencionar a continuación y las que podemos aplicar en nuestra entrevista. Por ejemplo, según el ejemplo que hemos tomado, ¿no? Podemos preguntar en nuestra entrevista: cuénteme la anécdota de la última vez que asistió al estadio y con quiénes. ¿Qué fue lo que le motivó a asistir? ¿Con qué frecuencia asiste al estadio? ¿Algún tipo de prenda de su equipo utiliza algún tipo de prenda de su equipo cuando asiste? ¿Qué le ha resultado difícil al momento de buscar una prenda de su equipo? Entonces, con estas preguntas vamos a hacer que nuestro cliente, ¿no? O la persona que estamos entrevistando nos pueda profundizar más y poder conocer más o mejor cómo piensa, saber cómo responde, ¿no? Saber sus gustos, etc. Entonces podemos utilizar alguna de estas preguntas en base a cada uno de sus proyectos de emprendimiento que tiene cada uno de ustedes. También en la entrevista o antes de realizar la entrevista, ¿no? Realizar una o varias pruebas de entrevista. Practicar nos dará seguridad. En ese sentido podemos seguir las siguientes recomendaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos practicar. Ya tengo mi entrevista hecha, ¿no? ¿Qué es lo que voy a preguntar? Las preguntas, todo. Entonces, para poder tener una mejor seguridad y no dudar durante la entrevista o cuando entreviste a mi cliente ya real, ¿no? Puedo practicar en casa. Con ayuda de tus familiares o amigos puedes practicar cómo suenan tus preguntas, ¿no? Esto a modo de práctica. Vamos a simular que ya estamos entrevistando a un cliente, ¿no?
ya que estos familiares o amigos no pueden ser nuestros clientes necesariamente, ¿no? Otra recomendación es realizar las entrevistas, ¿no? Nos permitirá perfeccionar tu técnica de entrevista y mejorar la forma en cómo realizamos las preguntas. Recuerda que lo más importante es generar una conexión con el entrevistado, de modo que puede evocar o recordar emociones reales o anteriores, ¿no? Y profundas de experiencia que ya tuvo o que está teniendo. Entonces, esas recomendaciones son muy importantes. El poder practicar antes de nos va a servir bastante, ¿no? Como por ejemplo, poder mejorar las preguntas, poder formular otras preguntas que de repente no nos ayuden. Entonces, esa práctica antes nos va a ayudar muchísimo. Entonces, también antes de empezar la entrevista con tu segmento de clientes, debes definir. Debo saber yo cuántas entrevistas voy a hacer por día. Pueden ser 2 por semana de repente, ¿no? O a dónde debo ir. Identificar los lugares más adecuados para las entrevistas. Identificar dónde hay mayor concentración de tu público objetivo. Un ejemplo, en nuestro caso, pueden ser los vecinos, ¿no? Que gustan ir a los estadios, grupos de Facebook, relacionados a deportes, eventos relacionados a partidos, a todos los lugares donde puedes preguntar utilizando tus redes sociales, o si no, conversando de repente desde casa, o del balcón, o de la puerta, ¿no? A distancia con algunas personas. O también, como mencionamos, podemos hacerlo por ahora a través de nuestros familiares que viven con nosotros. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo puede durar mi entrevista? ¿No? Máximo media hora, 20 minutos, de repente, ¿no? Es dependiendo cuántas preguntas haga. Calculo un tiempo estimado para poder me puedan responder, ¿no? Sacar una conclusión de cuánto tiempo puedo llevar por pregunta, etc. Entonces, eso de aquí también debo tener en cuenta al momento de la entrevista. Ya lo debo tener claro. Una ficha de recolección de datos, ¿sí? Entonces, esta fuente de verificación va a ser nuestra fuente de verificación. Con apoyo de tu cuaderno y lápices, deberás recolectar de forma ordenada las respuestas de tus entrevistados, ¿sí? Entrevistamos a quienes compraron en el mismo estadio y a otro grupo que también asistió con la camiseta ya puesta, ¿sí? Un ejemplo que aquí podemos observar es un cuadrito que se ha hecho con las preguntas que se van a formular en la entrevista, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos que se ha entrevistado a 2 personas, ¿no? Tengo, por ejemplo, algunas preguntas como la siguiente. Tengo 2 entrevistados. Sergio Ramírez, de sexo masculino, y tiene 60 años. Entonces, le hemos preguntado, ¿con qué frecuencia asiste al estadio? No me pierdo los partidos de mi equipo, dice. No, quiere decir que siempre asiste. ¿Dónde adquirieron su camiseta? Me la regalaron, dice. ¿Suele venir acompañado? Sí, me gusta disfrutar en familia. ¿Qué valora de la camiseta que compró? Es el diseño oficial de mi equipo. Y algunos datos de contacto, como por ejemplo, su correo electrónico y su número de teléfono para poder nuevamente comunicarme con él y ofrecerle mi producto. A otra persona que hemos entrevistado es María Quispe, mujer de 28 años. ¿Con qué frecuencia asiste al estadio? Al año 4 veces, dice ella. ¿Dónde adquirió su camiseta? Tuve que comprar una aquí, en el estadio. ¿Suele venir acompañado? Sí, acompaño a mis primos. ¿Qué valora de la camiseta que compró? Apoyo de las artesanas y me gustaron los diseños únicos. Y también tenemos su dato de contacto, como es su correo electrónico, ¿no? Y su número de teléfono. Los datos de contacto de los entrevistados, nombre, correo, celular, esos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque lo podemos usar para las siguientes reuniones o incluso para poder ofrecerle, como en nuestro futuro producto, ¿no? También puede ser en una hoja de cálculo, en un Excel, donde colocamos nuestra respuesta. Todos los medios son válidos, una hoja, un cuaderno, ¿no? Usar nuestro software, que es un programa de computadora, etc. En nuestra fuente de verificación, según esta encuesta que hemos hecho y tenemos nuestro cuadro con todas las respuestas de las preguntas, ¿no? Que hemos entrevistado, vamos a sacar ciertas conclusiones, vamos a sacar todos nuestros datos. Un total de la entrevista, hemos entrevistado, ¿no? A hombres de 25 a 50 años, 50 entrevistados. No quiere decir que lo vamos a hacer a esta cantidad, ojo, estamos haciendo un ejemplo aquí. Mujeres de 25 a 40 años, hemos entrevistado a 40 personas. Decidimos entrevistarlas porque observamos este nuevo perfil. Nuestra hipótesis, recordemos que eran hombres entre 25 y 50 años,
pero también encontramos a mujeres aquí, ¿no? Las respuestas y aprendizajes que hemos obtenido en esa recolección de datos es que los hombres que asisten son fans de equipos profesionales de fútbol. Indicaron que asisten al 70% de encuentros deportivos oficiales, pero ya tienen una camiseta de su equipo. Estoy sacando conclusiones, ¿eh? Estoy sacando aprendizajes de la entrevista que apliqué, ¿sí? Se entrevistó a mujeres de 25 a 40 años de edad, que eran parte de los grupos de fanáticos que compraron camisetas elaboradas por manos artesanas. Estoy sacando conclusiones acá. Las mujeres entrevistadas indicaron que los diseños relacionados a momentos importantes del jugador de la cancha los comprarían para regalarlos o incluso para coleccionarlos, ¿no? Entonces, las mujeres que se entrevistaron han indicado que les gustan los diseños de las camisetas y que lo comprarían para poder regalarlo o simplemente ellas coleccionarlo. Y también aprendimos algo importante en esta entrevista que hemos aplicado, que las mujeres que asistieron y compraron buscan un valor más allá del producto, ¿no? Coleccionar, ¿no? Regalar, o sea, es un valor ya adicional a lo que ellas buscaban al principio. Y el cuarto punto es experimentar, ¿sí? Vender las primeras camisetas, darse cuenta de la aceptación o rechazo, mejorar los diseños, formas, colores, etcétera, de acuerdo con las sugerencias de tus clientes Early Adopter, que son nuestros primeros clientes que nos van a ayudar a poder mejorar. Recuerden lo que trabajamos el primer día. Poco a poco iremos aumentando nuestras ventas de camisetas. Comenzaremos con los más cercanos, con aquellas personas de confianza que nos pueden dar consejos sobre los colores o formas que ellos prefieren en los bordados hechos a mano con las camisetas deportivas. A este segmento pequeño, como bien dijimos, se le llama en inglés Early Adopter. En español significa los primeros en adoptar, ¿no? Será más adelante, cuando ya tengamos definido nuestro producto, que empezaremos a venderlos a mayor y gran escala. ¿Cuál fue el resultado de nuestra validación? Aplicando esas 4 fases, esos 4 procedimientos, vamos a realmente a validar nuestra hipótesis. La hipótesis inicial fue, ojo, tengamos en cuenta aquí algo, nuestra hipótesis inicial y lo que estamos validando según lo que hemos realizado, ¿sí? Nuestra hipótesis inicial fueron hombres entre 35 a 50 años, casados, tienen menos de 3 hijos, asisten por lo menos a 4 partidos de equipos profesionales al año y ganan más de 2.500 soles mensuales. Tienen un sentido de responsabilidad social, gustan de la artesanía local con iconografía de su cultura local. Generalmente viven en zonas urbanas, disfrutan verse bien y usan camisetas que los identifiquen con su tipo favorito. Eso fue lo primero que planteamos, esa fue mi hipótesis. Cada uno de ustedes tiene su propia hipótesis. Ese trabajo semanas atrás en este segmento de clientes, en este blog, ¿sí? Y con los procesos para validar esta hipótesis ha resultado la hipótesis validada, ¿no? Que cambió totalmente al aplicar mi entrevista, al aplicar la observación, la experimentación, etc., ¿no? Entonces mi hipótesis que yo estoy validando, porque me di cuenta de otros resultados que conseguí, es que mujeres de 25 a 40 años que asisten a los encuentros deportivos con motivación para invertir en la compra de productos con responsabilidad social, apoyo a los artesanos, buscan artículos con temas deportivos para regalo a amigas o familiares, usan medios digitales, redes sociales, páginas web, otros, y tienen ingresos mayores a 1.600 soles. Entonces vean cómo la hipótesis inicial ya cambió por otra hipótesis según los procesos que yo utilicé para validar esta hipótesis, ¿no? Démonos cuenta de eso. La hipótesis inicial no realmente puede funcionar, como bien dijimos. Era una suposición de lo que yo quería que se llegue a dar. Entonces, con esos procesos que acabamos de hacer, me doy cuenta, ¿no?, que mi segmento de clientes no era el que yo me fijé, no era el que yo estimé, sino al final cambió mi segmento de clientes, ¿no? Aquí dice bien claro, fíjate en la validación, se encontró que los hombres de 25 a 50 años no compran camisetas porque ellos ya tienen una o van con una al estadio, entonces no serían mis clientes adecuados, ¿no? El segmento estaría constituido por mujeres de 25 a 40 años, porque me di con la sorpresa de que son ellas las que van al estadio y ahí mismo compran, ¿no?
Con este resultado, vamos a escribirlo en un POSI, la hipótesis validada, y va a reemplazar a la anterior, ¿no? Que hemos hecho en el lienzo Link Canvas, de este bloque, segmento de cliente. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es algo muy sencillo, muy fácil, ¿sí? Vamos a escribir, elaborar las preguntas de la entrevista según tu proyecto de emprendimiento. Ya hemos visto qué preguntas puedo utilizar, las voy a adecuar a mi proyecto de emprendimiento que tiene cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a elaborar, repito, las preguntas de la entrevista según tu proyecto de emprendimiento. Voy a elaborarlas ahí en un borrador, listo. Aplica una prueba de la entrevista a tus familiares más cercanos. Por cuestión de la pandemia no lo vamos a aplicar al segmento objetivo, o sea, no vamos a salir y preguntar a los clientes, ¿no? De repente mi producto es vender mascarilla, careta facial y puedo ir a los mercados, ¿no? Etcétera, pero no lo vamos a hacer por cuestión de que no podemos salir, ¿sí? Para que no haya mucha aglomeración de gente, etcétera, no lo vamos a hacer, pero sí vamos a hacer esto, esas preguntas que hemos hecho, las vamos a aplicar con nuestros familiares que están en casa, ¿sí? Pueden grabarse si gustan, no hay ningún problema, ¿no? Durante la entrevista, para ver cómo se aplica, ¿no? Y de modo que vayamos practicando también, ¿no? Y al final vamos a redactar el segmento objetivo de clientes que se validó. ¿Cuál era mi hipótesis al principio? ¿No? Cuando hice mi hipótesis de este bloque segmento de clientes, y según lo que he aplicado, según mis preguntas, según la entrevista que voy a aplicar, ¿cuál va a ser ahora, ¿no? Mi hipótesis que voy a validar? De repente va a cambiar, de repente no era lo que yo esperaba, y va a cambiar de repente. Ahora, si antes de repente mi producto iba para personas de la tercera edad, pues ahora me di cuenta, aplicando estas entrevistas, estas preguntas, que mi segmento de clientes van a ser personas más jóvenes, ¿no? Adultos que tienen ingresos económicos, ¿no? Que tienen un trabajo fijo, estable y pueden comprar mi producto. Puede ser, no lo sabemos. Cada uno de ustedes tiene un proyecto de emprendimiento distinto y esto lo vamos a aplicar de acuerdo a ese proyecto de emprendimiento. ¿Correcto? Listo. También vamos a reflexionar sobre si creemos que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento y por qué. ¿Correcto? También vamos a responder esta pregunta. ¿En qué influyó mi hipótesis anterior con la de ahora? ¿Cambió? ¿No cambió? ¿Era lo que yo esperaba? ¿Sí o no? ¿No? Entonces podemos responder también esta pregunta. Y bien, para culminar, vamos a revisar lo que hemos trabajado en esta semana, ¿no? Hemos estimado rápidamente el tamaño del mercado para ver si vale la pena seguir con el proyecto. Si realmente tengo clientes o no tengo clientes, o los puedo tener o no. Aplicar la técnica de la observación, hemos aplicado la técnica de la entrevista, hemos redactado la nueva hipótesis que estamos validando. Esto es lo que hemos trabajado en esta semana. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? A validar nuestra hipótesis. Ver que existen objetivos de validación de la hipótesis del bloque segmento de clientes, ¿no? Validar la hipótesis del segmento de clientes implica ¿qué cosa? Que no se nos olvide, investigar, observar, entrevistar, experimentar. Muy bien, chicos, culminamos, no sin antes decirle, ¿no? Recordar siempre que es necesario, si es que es necesario, salir de casa, usar mascarilla y otras medidas de protección para poder evitar el contagio, ¿no? Las recomendaciones que siempre las debemos tener en mente, ¿correcto? Muy bien, chicos, ha sido todo por el día de hoy. Esperamos las evidencias de su producto para el trabajo de hoy, ¿sí? Los muy buenos trabajos como siempre. No olvidar que ese video también está en nuestra página, o en nuestro grupo, perdón, de Facebook que tenemos en cada grado y en cada sección. Listo, un saludo para cada uno de ustedes, a esperar sus trabajos muy buenos, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana de trabajo.